Dice la palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso número 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os ruego por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos. Señor, te suplicamos en este día, Padre, por todas las naciones, Señor, por todas las naciones, Señor, en los que hay virus, Señor, hay pandemia. Ten misericordia, Padre, de toda peste que quiera tocar la morada, Señor, de tus hijos. Señor, que así como en Pentecostés, el Espíritu, Señor, la muerte, Padre, pase sobre y no nos toque, no toque nuestra morada. Señor, ayuda, Padre, aquel que necesita, aquel que clama, aquel que quisiera en este momento conocerte, Padre, que podamos estar dispuestos a llevar tu palabra, a expresar, Señor, el conocimiento tuyo, a hablar de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito eres. Te suplico por la vida de Ruth Esther, Señor. Ten misericordia, Señor, de su salud, Padre. Ayúdale, Señor. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. El título del mensaje es Distinguiendo lo importante. Distinguiendo lo importante. Esa porción la hemos leído y quizás no sabemos bien, ya no sabemos bien el verso 6, ¿verdad? De que estamos persuadidos de que el Señor completará su obra en nosotros, así como la comenzó. Es lo que más nos recordamos de esta porción, pero en el contexto, hermanos, podemos entender unas cosas muy, muy preciosas, y tiene que ver con el distinguir lo que es importante, porque quizás muchas veces nos han dicho a nosotros, por lo menos a mí me lo han dicho, no solo en el ámbito ministerial, sino que inclusive en el trabajo, ¿verdad? Muchas veces más quizás, y es que realmente es que nos pueden haber dicho, hermano, ¿cuánto le hace falta a usted, verdad? En el trabajo quizás le han dicho, falta bastante para que deje el ancho en esto. O sea, creo que a todos nos han dicho eso más de alguna vez, que no estamos completos, ¿verdad?, para algo que ya nos toca enfrentar. Y así es la vida, ¿verdad? Siempre vamos como en deuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegamos aún en el Señor a ser padres y no somos buenos padres al inicio, ¿verdad? Y a veces hay cosas que no las superamos. Hay cosas que cargamos y las hacemos conforme yo creo o conforme me criaron a mí y no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y esas son cosas que llevamos, pero ¿quién se atreve a decir eso sin dañar, verdad? ¿Quién se atreve a decir eso sin que, porque normalmente el que lo dice ya
con otra, queriendo poner una medida, ¿verdad? Y decir yo estoy arriba de vos. Entonces lo hace como para comparar, como para decir, vea, hermano, yo me siento mal cuando de verdad le digo, o que me dicen, mira, fulano de tal, vea, ese no da el ancho, a ese le falta un montón. Porque yo me veo a mí mismo, ¿verdad? Yo digo, ay Señor, vea, lo mismo debe decir de mí. O sea, pero ayúdanos, ¿verdad? Porque realmente no tenemos definitivamente la talla, quizás, ¿verdad? En cualquier ámbito que sea. Pero qué bendición es leer esta porción, hermanos, donde el apóstol Pablo, con amor, ¿verdad? Porque era alguien que amaba, les enseña a los de Filipos algo muy valioso realmente. Y que nosotros también debemos de tener paz en el Señor para que creamos que Él va a completar en nosotros lo que hace falta, ¿verdad? Porque nosotros a veces leemos ese versículo, ¿verdad? Aquel, y hasta lo cantamos, de aquel que la buena obra empezó, ¿verdad? Sí. Y que va a ser fiel en completarla, ¿verdad? Pero la gente está pensando en planes de Dios así. No, lo que nos hace falta, lo que estamos debiendo, pues, no lo que nos van a dar más, no, lo que estamos debiendo, lo que estamos en deuda. ¿Verdad? Si nosotros les preguntáramos a nuestros hijos en qué, ¿verdad? ¿Qué te debo? ¿En qué te he quedado debiendo? Ay, hermano, nos podemos quedar sorprendidos, ¿verdad? Porque decir, esto no lo hiciste bien, esto tampoco, aquí te faltó, ¿verdad? En esto todavía creo que no lo has entendido, no nos entiendes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una bendición que nosotros podamos tener de parte del Señor, hermanos, una enseñanza donde parte quien lo dice, ¿verdad? No lo está diciendo para sentirse superior al otro. No lo está diciendo para decir, este está aquí, este pollito, ¿verdad? Yo ya soy gallo, ¿verdad? Entonces, pero esta criatura apenas va, ¿me entiendes? Esta cría, decían por allá, esta cría, le falta un montón, ¿verdad? Pero realmente en muchos ámbitos que nos hace falta, ¿verdad? En muchos ámbitos somos deudores, en muchos ámbitos no estamos completos, ¿verdad? No estamos completos. Y de eso se refiere realmente esta porción, del buen deseo. El que habla con un buen deseo, ¿verdad? El que está hablando aquí con un buen deseo. No para destruir, ¿verdad? Porque muchas veces le dicen eso a otro para darle un garrotazo, ¿verdad? O sea, no das el ancho, andate, ¿verdad? No das el ancho, jamás vas a tener éxito. No das el ancho, hasta aquí nomás vas a llegar, ya tenemos a otro, ¿verdad? Porque se lo están diciendo porque ya tienen el sustituto. Sino que lo está diciendo con el afán realmente de que estén confiados o que tengan fe de que el Señor va a ayudarnos a completar, que nos va a ayudar a ser las personas o a alcanzar la talla que Él quiere que tengamos. Y esto realmente, hermanos, nos debe dar alegría, porque en muchas de las cosas que hemos fracasado es porque no hemos dado la talla. En muchas de las cosas que nos sentimos mal, ¿verdad? En nuestro interior nos sentimos mal porque sentimos que no hemos cumplido, pues el Señor está diciendo, yo lo voy a cumplir. Esa es la palabra que el apóstol Pablo les tenía a los filipenses. Y mire el buen deseo, hermano. Mire por qué decimos esto, porque había un buen deseo. Porque dice, doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. O sea, siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice el verso 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, cada vez que les acordaba, daba gracias por eso. Y esto, solo ahí nos da una pregunta bien tremenda, ¿verdad?
¿qué provocamos nosotros cuando se acuerdan de nosotros? ¡Ay, hermano! ¿Me entiende? O sea, porque mire lo que está diciendo el apóstol. ¡Qué bendición, vea! Doy gracias por ustedes. A Dios por ustedes cada vez que me acuerdo. O sea, hay un agrado, ¿verdad? Hay una... Mire, quien lo está diciendo, hermanos, se sentía agradado. Solo eso nos dice ya algo muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Porque a veces, fulano, y a veces ponemos cara de prueba de limón, ¿verdad? Que nos han dado un limón, y le hacemos así, fulano, ¿verdad? Y realmente es el apóstol se acuerda, hermanos, de la iglesia en Filipos, de sus miembros, tenía en mente el agradecimiento de aquellos, ¿verdad? Un agradecimiento de Dios por sus vidas, por todo lo que ellos le habían ayudado. Y dice el verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, lo hacía con alegría, ¿verdad? Con gozo. O sea, oro con ustedes con alegría, ¿verdad? Es decir, oraba por ellos con gozo, que es algo que no siempre sucede, ¿verdad? Usted dice, ay, voy a orar por este hermano, qué barbaridad, pero voy a orar por él porque pues sí, es una carga que el Señor me ha puesto. Y ni modo, como tengo el ministerio de la intercesión, tengo que hacerlo. No, vea, aquí está diciendo que está haciéndolo con gozo. Lo está haciendo no en una situación comprometida, obligada, sino que lo está haciendo con total alegría, ¿verdad? Una bendición, porque no solo es una súplica por aquellos, sino que decía con ganas de hacerlo, pues, ¿verdad? Oro con ustedes con ganas de hacerlo. O sea, no lo hago de mala gana, no lo hago ni modo, hay que orar por este, es que, qué barbaridad, cuántas veces. No, está orando con ganas de hacerlo. Y eso, cuando nosotros revisamos, ¿verdad? Ya en Filipenses 4:14, Filipenses 4:14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, ¿de dónde venía, hermanos, también esa alegría? Mire, había reciprocidad. Pablo decía, estos han dado frutos. Tenía un buen inicio, ¿sí? Se acordaba de Lidia, de la casa de Lidia, ¿sí? De cómo fueron recíprocos y cómo ayudaron aún materialmente, ¿verdad? Como dice ahí en este capítulo 4 de Filipenses. Entonces, lo primero que podemos ver, hermanos, el buen deseo, ¿verdad? Uno puede escuchar, hermanos, y recibir a alguien que tiene un buen deseo para con uno, ¿verdad? O sea, se recibe, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en esta porción. Y esto, hermanos, es clave porque los filipenses tenían un caminar, tenían un inicio, un caminar, ¿verdad? Una parte continua y tenían que terminar. Digamos, la obra del Señor en nosotros es así, ¿verdad? Hay un inicio que está marcado. A veces el inicio no necesariamente es cuando nosotros dijimos acepto al Señor, ¿verdad? Porque a veces lo hemos hecho, algunos lo han hecho así, solo por decirlo y no de corazón. Pero hay un momento en que se marca, ¿verdad? En que se marca un inicio.
y Dios comienza la obra, porque la obra no es unilateral, no es que Dios obra en nosotros y nosotros, ¿verdad?, solo damos como tratamiento ahí, no, ¿verdad? Es que realmente nosotros aceptamos ese inicio y nosotros dejamos que Él continúe la obra, ¿verdad? Entonces la palabra que Pablo está diciendo aquí es que también Él la va a completar. Entonces, dice el verso 6, ¿verdad? Convencido que completará, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Ahí el perfeccionar es completar, ¿verdad? Es completar. Entonces, el apóstol sabía que había comenzado en ellos una obra el Señor. De hecho, hermanos, el Señor sabe cómo iniciamos nosotros este camino, o cuándo comenzamos este camino. Tal vez no cuando aceptamos, porque quizás no hubo un inicio ahí. O sea, aceptamos, pero no ha habido obra del Señor en nuestra vida. Quizás ha sido posterior, pero ha habido un inicio, algo que lo ha marcado. Y el apóstol sabía, por ejemplo, si nosotros revisamos el caso de Lidia, ¿verdad?, cuando él sale a la puerta, dice, y comienza a hablar con las mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces salió junto al río, ¿verdad? Y Lidia estaba vendiendo púrpura. ¿Sí? Lidia estaba en su quehacer, ¿verdad? Lidia estaba en sus actividades diarias. Y Pablo comenzó a hablar con las mujeres. Y el Señor dice que abrió el corazón de Lidia. Abrió el corazón de Lidia. Y entendió la palabra. Y recibió al Señor. Y estaba junto al río. Fue bautizada. ¿Verdad? Y fue bautizada. Y todavía después le dijo que lo hospedaba en su casa, ¿verdad? A Pablo. Y entonces se convirtió de corazón. Podía haber el inicio también del carcelero de Filipo, ¿verdad?, cuando fueron presos con Silas, ¿verdad? Y usted sabe que se abrieron las puertas, ¿verdad? Y cuando el carcelero vio que se iban a ir todos, a suicidarse iba, ¿verdad? Cuando Pablo le dijo que no hiciera tal cosa, que ahí estaban todos completitos, nadie se te ha ido, ¿verdad? Entonces usted sabe la historia, hermano, que el carcelero de Filipo creyó, él y toda su casa, ¿verdad? Creyeron, hermano. Mire el inicio, hermano, el inicio comenzó la buena obra en nosotros, ese es un inicio. Usted sabrá cuál es su inicio, hermano, porque si no hay inicio no puede completar nada el Señor, hermano. Tiene que haber un inicio. Entonces, vemos también cómo en Filipo, ¿verdad?, que era una iglesia que ayudó, lo leímos, ¿verdad?, ayudó al apóstol una y otra vez. Y y podemos ver que esa era la continuidad de la obra, ¿verdad? Inicio, continuidad de la obra, porque ellos llegaron a donde tenían que estar, quizás en obras, porque daban limosna a los santos, ofrendaban a Dios, y cualquiera diría, ya estuvo, ¿verdad? Ya ellos ya realmente ya cambiaron. Pero aunque eso realmente parecía así, no quería decir, según Pablo, ¿verdad?, que ya habían llegado donde tenían que llegar, ¿verdad? Y ahí nos debemos de preguntar nosotros si ya llegamos por lo menos ahí, porque ellos ya habían llegado ahí. Pablo dice, no, a ustedes todavía les falta. Y no lo digo para que ustedes se sientan mal o avergonzados, ¿verdad? No se trata de eso. Porque eso es como hoy que alguien venga y diga, no, yo ya estudié computación. Ya estudié todo lo que había que estudiar. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue hace 10 años. Pues no, ya estás desactualizado. Ya pasaron 2 generaciones o 3 ahí. O sea, ya, se imagina, ve cómo es, hablando de ciencias humanas. Entonces,
completar, hermanos, en nosotros la obra del Señor es algo que obviamente nos hace falta a todos. Entonces no quería decir que ya habían llegado donde tenían que estar, porque el Señor necesitaba completar, ¿verdad? Porque dice, la perfeccionará hasta el día, o sea, la va a ir completando hasta que muramos, lo va a completar. Entonces, mire, ha iniciado, ha continuado, pero también tendrá que terminar. Lo que les está diciendo es, miren, no se conformen con eso. Ustedes pueden creer, wow, miren los demás, vean, no han hecho nada. Nosotros hemos ayudado al Evangelio. Nosotros hemos ayudado inclusive a Pablo, ¿verdad? En el ministerio. Y podían sentirse superiores, ¿verdad? Pero el apóstol les dice, no, les hace falta todavía. Entonces, y esto que el deseo, hermanos, del apóstol, lo deja en algo muy, muy bonito, porque les dice, es lo justo para ustedes. O sea, es justo para ustedes que Dios complete la obra. Si han venido dejándose que Dios obre en ustedes, es justo que Dios complete la obra en ustedes. ¿Verdad? Porque, hermano, algunos quieren que Dios complete y no han comenzado. Entonces, ¿cómo va a terminar algo que no se ha comenzado? ¿Verdad? O sea, es imposible. Tiene que haber comenzado el Señor. Tiene que haber un caminar, es lo que está diciendo. Dice en el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros, cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, si ustedes se convirtieron y han sido obedientes y nos han ayudado en el Evangelio, lo justo, ¿verdad?, para el Señor, ¿sí?, es que siendo ustedes receptores de esta gracia, que el Señor complete la obra en ustedes. Entonces, es que se manifiesta el poder de Dios en completar la obra en ustedes. Entonces, Él está pidiendo, está diciendo, yo pido por ustedes, y realmente lo que pido es justo, es correcto. ¿Verdad? No estoy pidiendo algo extraordinario, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, hermanos, que en este caminar necesitamos mucha ayuda de parte de Dios. Y que hay cosas que quizás podemos terminarlas, puede terminar nuestra vida así como estamos, pero no va a ser lo mejor. Y Pablo está diciendo, yo estoy contento porque lo que pedimos a Dios es justo. Ellos han estado, está diciendo Pablo, ellos han estado en mis prisiones, no se avergonzaron, apartándose, ¿verdad? Porque si alguien dice, le vamos a ayudar a Pablo y Pablo preso, ¿verdad? No, no le voy a mandar porque van a decir que, ¿verdad?, que a lo mejor hasta me está mandando mensajes ahí, ¿verdad? O sea, es comprometedor, fíjese. Es comprometedor, pero ellos no les avergonzó. Siempre le apoyaron. Y ha visto y vio cómo el amor estaba en ellos. Entonces, lo extraño, hermanos, con el amor de Jesús. Dice, los extraño con el amor de Jesús. O sea, un amor entrañable. Los extraño, ¿verdad? O sea, en lo más profundo me hacen falta, está diciendo Pablo. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque nosotros, si usted ve al apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo iba cada vez creciendo, ¿verdad? Y si yo era ayuda de Pablo, hermanos, y me quedaba aquí, y él iba creciendo, iba a haber un momento en que Pablo nos iba a extrañar, ¿verdad? Porque no estamos a la altura, ¿ya? O sea, en otras palabras, podía decirnos, te me estás quedando, ¿verdad? O sea, yo necesito que también crezcas,
hace falta algo ahí, por supuesto. El amor, hermanos, el amor, y esto se ve en la pareja, ¿verdad? Se ve en el matrimonio también. Uno de los dos, ¿verdad? Uno de los cónyuges no puede crecer espiritualmente y crecer, y que la pareja esté allá bien al extremo, ¿verdad? Dice, esta como no se pone las pilas, o ¿verdad? Como es carnal. No, hermano, no es eso no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí cabe, ¿verdad? Te extraño, ¿verdad? Te extraño. Es un amor entrañable, o sea, de adentro, de lo más profundo, que puede darse cuenta que la otra parte no está a la altura, ¿verdad? Entonces, eso es completar, ¿verdad? Eso es perfeccionar la obra del Señor en nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos siendo los mismos, no puede ser. No, ese no es el evangelio que Pablo predica, hermano, y el que Cristo quiere que se materialice en nosotros. Entonces, si se da cuenta, este proceso de empezar, continuar y terminar o completar es un proceso natural, ¿verdad? Si lo vemos humanamente, ¿verdad? ¿Sí? Porque lo normal es de que si me junto con el mejor jugador de tenis, ¿verdad? Y yo no puedo, ¿verdad? Comenzamos él 100 y yo 0, ¿verdad? ¿Sí? Después a lo mejor él se va a sacrificar, ¿verdad? Y quizás va a llegar a 90 porque está jugando con alguien que no es buen sparring ahí, ¿verdad? No es un buen contrincante. Pero lo hace para que aquel comience a aprender y a subir. De repente él a lo mejor llega a 75, 80 y el otro llegó a 60. ¿Va? Ya casi se le pone porque le ha ido enseñando, ¿me entiendes? Ese es un proceso natural, ¿verdad? Y cuando ya alcancemos, entonces comenzamos a crecer. Cuando ya nos emparejamos, entonces ya crecemos. Pongo un ejemplo extremo porque no es así, ¿verdad? Estoy poniendo algo hipotéticamente incorrecto, ¿verdad? Porque no es una cosa numérica, pero es fácil representarlo, al menos para mí, en los números. Entonces, el Señor está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos una deuda en muchas cosas que no nos hemos puesto a la altura, ¿verdad? Solo veamos el ejemplo, hermano. Viene una crisis de esta, y si yo comienzo a correr igual que el mundo, entonces, y nos pueden decir, bueno, ¿y usted por qué corre? Y que no es cristiano usted, pues. De veras, ¿verdad? Espérame, entonces yo soy el que tengo que orar. Permítanme, vamos a orar, ¿verdad? O sea, yo soy el que no debo tener temor, ¿verdad? Yo soy el que debo animar, yo soy el que debo de tener una palabra de Dios. Yo soy el que tengo que pacificar, ¿verdad? Yo soy el que tengo que tener una palabra que baje las aguas. Pero muchas veces nosotros no nos cuentan dentro de los demás, ¿verdad? Entonces, por eso, en este proceso, es un proceso que comienza, quien lo dice, es porque tiene un buen deseo, está autorizado por el amor, ¿verdad? Y el buen deseo, vemos el proceso como se da de un comienzo, de una continuidad y de un término, o de un completar, ¿verdad? Porque dice perfeccionará, pero es completar, ¿verdad? Siempre va a ser mejor que lo anterior. Pero, como le dijera, no hay 100% perfecto, pues. Solo el Señor, ¿verdad? Hasta que muramos. Dimos el 100, pero yo no sabía que llegué al 100. Y mi 100 no es igual a su 100, ¿verdad? A usted le pueden exigir más. Y yo con la mitad de lo que pude dar llegué al 100 y usted tuvo que hacer el doble. Ni modo, así es. Pero si es un perfeccionamiento, porque ya no somos los mismos de antes. Entonces, dice, ¿qué es lo que se espera con esto, hermano? Espera el Señor estos resultados. Porque si el Señor perfecciona, ¿qué es lo que se va a dar, hermano? ¿Qué es lo que se va a ver en nosotros? Es que vamos a expresar el amor de esta manera. Mire cómo lo dice el apóstol. Verso 9. Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En primer lugar nos está diciendo, ¿verdad?, que el amor lo va a expresar, lo completará. Va a completar el Señor en nosotros, hermanos, a través del amor, ¿verdad? Porque del amor se derivan todos los demás frutos, ¿verdad? ¿Sí? Y que la expresión del amor es lo que se va a manifestar de diferente manera, porque esa expresión del amor abundante, es la clave, con dos características que menciona aquí. Y es que ese amor se exprese con más conocimiento y con más entendimiento, ¿verdad? Más entendimiento. Conocimiento y entendimiento son dos cosas diferentes. Yo puedo conocer, pero no entiendo, ¿verdad? Una es el conocimiento perfecto, ¿verdad? La palabra griega epignosis, que es un conocimiento o reconocimiento. Significa que el amor, la expresión del amor, hablando del amor, de la expresión del amor, no es un amor a lo loco, ¿verdad?, sino que reconociendo lo que se hace, honrando a quien se debe honrar, honrando a quien se debe honrar. Fíjese que Pablo está diciendo, miren, ustedes lo hicieron bien, vean. Esa expresión no es de cualquiera, les está diciendo, porque ellos apuntaron para hacer crecer el evangelio, expresaron cabal. Entonces, ese conocimiento, de ese conocimiento perfecto, hermano, que está en las escrituras, ¿verdad?, lo que se debe y no se debe, hermano. ¿Cómo, verdad? Entonces, ellos conocían que necesitaban apoyar el evangelio, la obra del ministerio, lo que las otras iglesias no entendían ni obedecían. Entonces, la expresión es con conocimiento y la expresión del amor también es con entendimiento o sensibilidad. Aisdesis, entendimiento o discernimiento. Captar, ser sensible a eso. O sea, en otras palabras, es una comprensión, una percepción clara de lo que se hace. ¿Verdad? Entonces está hablando, hermanos, de un amor que es maduro, ¿verdad? No es un amor ingenuo. No es un amor ingenuo. Es un amor maduro, ¿verdad? Pongámoslo en algo normal, material, carnal, si quiere. Ese es como que el enamorado, ¿verdad? Se enamora del amor platónico que ni siquiera nunca ni lo voltea a ver, ¿verdad? Y como decía aquel amigo, me habló, me decía, ¿qué te dijo? Quítate de ahí que quiero pasarte. Entonces usted dice, ese amor no tiene discernimiento, ¿verdad? Ese amor es un amor ingenuo. Necesitamos un amor maduro, un amor que sepa, ¿verdad?, lo que está haciendo, que sabe que las acciones, que el amor no solo son palabras, ¿verdad?, que son acciones, y que aún algunas acciones pueden parecer contrarias al amor, pero que en el fondo usted está haciendo que el amor llegue más allá, porque hay cosas que usted las hace de buena onda y después lo van a detestar, y hay cosas que usted va a dejar de hacer por las que lo van a amar. Gracias a Dios que no me hizo caso. Sí, o sea, y usted dice sí porque era su perdición, ¿vea? Entonces, uno
hermano, el apóstol le está diciendo, miren, son dos cosas que tienen que, porque no solo se trata de que, ay, yo amo en el amor del Señor, ¿verdad? Porque lo que va a tener es gente que se aprovecha de usted. Va a tener gente que está en otra, y el amor no está direccionado a donde debe estar, vean. O sea, no estoy diciendo que no le niega las cosas buenas a otros, no estoy hablando de eso, sino que en el esfuerzo, me refiero al esfuerzo y a los recursos, ¿verdad? Porque son limitados en muchas cosas. Entonces, limitados en cuanto a tiempo, ¿verdad? No hablo de recursos materiales, porque usted se acuerda que, ¿verdad?, que aquel limosnero, aquel que estaba en la puerta, ¿verdad?, de la hermosa, le dijeron, no tengo oro ni plata, ¿verdad?, pero lo que tengo te doy, hermano. Pero hubo un discernimiento, ¿verdad?, y él estaba atento a recibir, ¿verdad?, que ese hombre de verdad pedía, porque era la única manera que podía recibir algo, ¿verdad?, pero nadie le podía dar lo que realmente él necesitaba. Entonces, nosotros, hermanos, en esa dimensión, ¿verdad?, de conocimiento y discernimiento, el Señor nos puede ayudar, hermanos, a ser más efectivos, ¿verdad?, en llegar a hacer lo que realmente se necesita. Entonces, distinguir lo importante, hermano, es clave, ¿verdad? Por un lado, el expresar el amor de esas dos maneras, y después lo que el apóstol les dice, distinguiendo lo que es lo importante, ¿verdad? Distinguiendo lo que es mejor. Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor. Mire qué bonito, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Distinguir lo importante, o lo mejor, como dice, ¿verdad?, para que aprobéis lo mejor, ¿verdad? Es el que puede discernir, hermano, discernir lo que es bueno, discernir lo que es prioridad, discernir, hermano, dónde es que debe enfocarse, porque a veces uno no lo hace, hermano. Mire, uno puede estar malgastando su tiempo, ¿verdad?, malgastando sus energías, su fuerza, en cosas que definitivamente no van. Pero distinguir lo importante, lo mejor, ¿verdad?, o para que aprobéis lo mejor, significa que eso es parte de lo que se puede mejorar para que el Señor vaya completando la obra en nosotros. Porque el amor que se expresa conociendo prioridades, hermano, es un amor eficiente, ¿verdad? Es un amor, hermano, que va a dar un fruto más rápido. Vaya, usted dice, mire, vamos a sembrar aquí, qué sé yo, un frutal, cacao, ¿verdad? Y usted dice, voy a sembrar el palito, ¿verdad?, y se va a tardar 6 años en comenzar a dar. Entonces, pero ya usted que tiene conocimiento, lo injerta, ¿verdad?, y en lugar de 6 años se reduce a 3, 4 años, ¿verdad? Entonces lo hizo que diera más rápido, ¿verdad? Ahora, pero si usted es de aquellos que le da lástima herir el palito y después cortar la otra rama, entonces nunca va a hacer nada, porque su amor no es con conocimiento, ni tampoco es un amor inteligente con discernimiento, ¿verdad? No logramos distinguir. Pero el que sabe dice, corto, yo sé que esto va a ser mejor. Nosotros, hermanos, somos llamados a ver qué es lo importante, porque hay cosas que se pasan de tiempo. Hay cosas, hermanos, que hoy debemos de hacerlo, ya quizás mañana no van a dar el mismo resultado. Entonces, sabiendo qué es lo importante, hermano, porque solo vea en esta crisis, ¿verdad? En esta crisis alguien lo pueden tener recluido
en su casa, ¿verdad? Voluntariamente, estar en su casa. ¿Y cuál es tu prioridad? ¿Vea? ¿Hay prioridad en eso, hermano? No hay prioridad. Porque la prioridad es importante. Mucha gente, hermanos, hasta que no tiene prioridades en el orden correcta, no crecen en todo sentido. Y por eso el poder distinguir lo que es clave, lo que es prioritario, hermano, nos va a dar crecimiento. Eso nos va a hacer crecer. Entonces seremos, dice aquí, sinceros, ¿verdad? O sea, genuinos. La palabra ahí es más como ser genuino. Es decir, que no se encuentra falsedad, ¿verdad? Que no se encuentra falsedad en ustedes, sinceros e irreprensibles, ¿verdad? Que no hay nada que se pueda reprender, que no hay nada que se pueda señalar, o como decimos, peor todavía, en buen salvadoreño, que no nos tengan la cola pateada. Porque eso de verdad, hermano, cuando uno pierde esa libertad, pierde más de lo que uno se imagina. Cuando le tienen pateada la cola a alguien, hermanos, después ni con permiso, dice, le pasa encima. Pues sí, porque le tiene la cola pateada, no le importa. Entonces, no dejarse patear la cola, ser sincero, hermano, genuino, eso es lo que lleva el tener buenas prioridades, las prioridades más bien en el orden. Y esto es, hermano, tener un propósito claro. Y esto, hermano, ya dejamos de ser tropezaderos, porque aún muchas personas haciendo lo correcto, ¿verdad? Puede llegar uno a ser tropezadero de otros, hermano. Pero si nosotros tenemos las prioridades en el orden correcto, entonces más bien seremos ejemplo, seremos testimonio de otros, seremos a quien nos puedan señalar, pero para lo bueno, ¿verdad? Mira que lo hizo bien. Por eso, hermanos, el apóstol sentía en su corazón que a aquellos les hacía falta, hermano. Aunque eran lindos, aunque eran preciosos, pero les dice, miren, sigan adelante, porque yo cada vez que me acuerdo de ustedes me pongo contento. Y le digo, Señor, ellos merecen que sea completado en ellos tu obra. Señor, yo veo que les hace falta algo. Y por eso pido, Señor, ¿verdad? Con mucha, bien dicho, ¿verdad? Algo bien dicho. Porque usted ve aquí, se lo dice a los filipenses, hermano, y los filipenses lo toman de la mejor manera, ¿verdad? Filipos está en Macedonia, sí. Entonces, imagínense cómo, si nos dicen eso a nosotros, ¿verdad? Le vamos a hacer la evaluación, le dice, mira, estos son los puntos que queremos que mejores, ¿verdad? Y entonces el primer punto es que, pues sí, vos no escuchás ninguna sugerencia. ¿Cómo que no escucho sugerencias si yo siempre estoy, hermano? Y ahí queda en evidencia que no, vea. Entonces Pablo dice, miren, para llegar a ese punto de tener las prioridades cabales, ¿verdad? Aunque han actuado bien, la expresión del amor de ustedes, ¿verdad? Como que le estén diciendo, tiene que haber más conocimiento, ¿verdad? Como que les están diciendo, miren, necesitan este conocimiento, ¿verdad? Necesitan, ¿me entiende? O sea, es una palabra verdaderamente, hermanos, se ve bien bonita cuando uno la lee, ay, Dios la va a perfeccionar, y uno ve como que Dios allá y uno aquí solo recibiendo, y ahí uno ya sale aquí de un muñequito feo y después sale bien bonito, ¿verdad? Como que fueran los muñequitos de Iloasco. No, hermanos, no es ese no es ese el concepto, es miren, es que les hace falta algo, ¿verdad? Para que ustedes tengan la prioridad cabal, para que realmente la expresión del amor de ustedes, ¿sí? La expresión de ese amor, hermanos, sea con conocimiento y con discernimiento, ¿verdad? Con entendimiento, para que realmente sean irreprensibles, ¿verdad?
sean sin manchas, que no haya nadie, ¿verdad?, que se atreve a decir que no son genuinos o sinceros, ¿sí?, que son cabal, porque a Pablo, hermanos, ¿cuántos lo tacharon que no era sincero, que no era genuino? ¿Verdad? Porque alguien ve y lo ven en la cárcel, hermano, dice, no, hombre, ese es maleante, ¿verdad? O lo ven que no hacía lo que los otros le decían que hiciera, ¿verdad?, porque la revelación que él tenía era diferente, ¿verdad?, era para los gentiles. Entonces él estaba emproblemado, si lo vemos humanamente, ¿verdad?, pero él nunca tuvo conflicto porque él obedecía a Dios. Entonces la recomendación del apóstol, hermanos, a nosotros es, miren, la obra la va a perfeccionar el Señor, la va a perfeccionar, ¿verdad?, por más crudos que nos veamos, ¿verdad?, pero si haya habido un comienzo en tu vida, ha habido un caminar, ¿verdad?, una continuidad, el Señor la va a terminar. Y si se ha perdido esa continuidad, bueno, restauremos la continuidad, porque realmente al final lo que el Señor busca son frutos de justicia, es decir, una cosecha de actos, de obras, de equidad, ¿verdad?, obras que vienen del Señor como fuente, porque se ha distinguido lo que es mejor para nuestras vidas y eso glorifica a Dios, hermano. Dice el verso 11, ¿verdad? Eso glorifica a Dios. Eso es alabanza de Dios, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire, hermanos, eso es lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Pero no se siente, ¿verdad?, como se lo dice el apóstol. No les dijo, no, hombre, a ustedes les hace falta un montón. Y estos son crías, casi renacuajos, pues ni a sapos llegan. O sea, hermano, sí, porque así es, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos internos y llegaban los nuevitos, y uno les miraba la carita y uno se acordaba, ay, decía, estas crías, decía, a saber, ¿verdad?, porque nadie daba fe de si iban a sobrevivir, ¿verdad?, a todo lo que les esperaba. Algunos siendo bien inteligentes iban a ir porque no iban a aguantar, ¿verdad?, el régimen. Otros los iban a desesperar, ¿verdad? Entonces uno decía, a saber si iban a... O sea, y uno miraba y decía, ojalá que se quede, ¿verdad? Y uno a veces quería salvar a más de alguno, ¿verdad? Mira, venite, buscame, ¿verdad? Y cuando necesites hablar, vení, buscame. Porque usted sabía de que los podía animar, ¿verdad? Decirles, mira, se va a completar, va a llegar un momento que vas a ser cuerudo como yo. Ya no te va a afectar nada de eso. O sea, uno quería llevar eso, ¿verdad? Y el apóstol está diciendo, yo sé que ustedes pueden tener ese mismo nivel, esa misma talla, ¿verdad? Aunque sea cuando nos toque ya dejar esta tierra, pero vamos a dar esa talla, ¿verdad? La va a completar, la va a perfeccionar, su obra en nosotros será perfecta. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Porque qué palabra, Señor, tan buena. Porque muchos, Señor, aquí de nosotros, Señor, me pongo yo primero, no podríamos quizás resistir una palabra de este tipo, Señor. Donde se nos diga que no tenemos la estatura, que no tenemos el ancho, no damos el ancho, que no damos la talla, que nos hace falta mucho por recorrer. Pero, Señor, solo el que ha iniciado puede llegar a completar. El que no ha iniciado jamás podrá terminar la obra tuya en él, Señor. Señor, tú eres el que completas, tú eres el que haces. Señor, en estos tiempos se pone a prueba, Señor, que tú has iniciado algo en nosotros, que has iniciado una obra. Señor, este es el momento que saldremos adelante, Señor, del horno. Saldremos quizás adelante, Señor, porque tú estás con nosotros. Pero, Señor, si alguien se ha alejado, este es el momento de decir, Señor, yo quiero estar nuevamente, porque quiero ser de los que terminen, Señor, no de los que se quedan postrados. Señor, quiero ser de aquellos que realmente estamos en ese punto quizás intermedio, que hemos comenzado y que hemos continuado, no hemos tirado la toalla, Señor, porque los resultados serán grandes, porque habrá
una expresión de amor, Señor, con conocimiento y con entendimiento, con sensibilidad, Señor, porque discerniremos las cosas como son, captaremos las cosas como son, y en esa percepción, Señor, de lo espiritual en nuestra vida, podremos actuar, Señor, con un amor como tú lo esperas de nosotros, porque allí, Señor, podremos distinguir lo que es mejor. Allí podremos nosotros valorar justamente, Señor, lo que tú quieres que pongamos en nuestra vida como prioridad tuya, Señor. Señor, ayúdanos a poner las prioridades en orden, Señor. Padre, ayúdame a mí, Padre. Disculpa que pida, Señor, como primero, pero necesito tener las prioridades en el orden correcto, Señor. Porque cuando no hay prioridades en el orden correcto, podemos fracasar, Señor. Ayúdanos a esta hora. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a que tengan, Señor, esas prioridades, a que puedan, Señor, porque con ellas podrán ejercer el liderazgo que se necesita, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Si tú estás atribulado, si tú tienes temor, si tú has sentido algo en tu corazón que no puedes descifrar, este es el momento de pasar al frente, decirle, Señor, yo necesito que me des paz, que me des confianza, Señor, que quites todo temor, que quites todo pensamiento de fatalidad, que quites todo pensamiento de pérdida, que quites todo pensamiento, Señor, de destrucción de nuestra vida, Señor, porque en ti estaremos seguros, Señor, porque las oportunidades, Señor, son dadas también a nosotros, Señor, porque muchos en estos tiempos son oportunidades para ellos, materiales muchas veces. Señor, muchos surgen en estas situaciones, que nuestra vida espiritual, Señor, resurja, que volvamos a tener, Señor, nuevamente el nivel que debemos de tener. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.